Soy Felipe Blanco, trabajo en el servicio de emergencias del Hospital Nacional de Niños y voy a hablarles de control de lesiones, el módulo 24 de este curso internacional de puericultura. De todo lo que involucra lesiones, por mucho, el que da más guerra son las lesiones por vehículo automotor y peatones. Estas constituyen como un todo la principal causa de muerte en todos los grupos etarios, desde niños hasta adultos jóvenes. Los pasajeros mueren más que peatones, excepto en el grupo de 5 a 9 años. Y en Costa Rica tenemos, bueno, nosotros no nos caracterizamos precisamente porque hay una gran cultura vial, tristemente. En Costa Rica el exceso de velocidad, invasión de carril, la imprudencia, la ebriedad y el respeto al señalamiento vial son las principales causas por las cuales ocurren eventos que se siguen llamando pues accidentes de tránsito. Pero aquí hay un ejemplo de que si esto se respetara, estos eventos ocurrirían mucho menos. Y las principales víctimas son personas en edad productiva, de 18 a 35 años de edad. Más estadísticas de nuestro país. En el año 2018 ocurrieron 37.600 eventos de tránsito, más o menos 100 por día. Hubo 20.000 heridos y fallecidos. El 12% presentaron lesiones graves. Fueron muchos años de vida, de pérdida de vida potencial, 36.000 años. La mayoría motociclistas, más aún hombres, y curiosamente no es sorpresa que el pico de estos accidentes ocurren de viernes en la noche a la madrugada del lunes. En cuanto a la asfixia por inmersión, esta es la segunda causa de muerte no intencional. Es una causa importante también de lesión espinal, sobre todo en adolescentes. El pico de incidencia, hay dos picos en asfixia por inmersión: los niños pequeñitos de 1 a 3 años y los adolescentes. Y de hecho, hay variación del el tipo de líquido en el que se sumergen, eh, pero solo se necesita una conexión de líquido. Me refiero, hemos tenido niños que sufren una asfixia por inmersión en lavadoras, en piletas, y hasta en baldes. Niños muy pequeñitos que se van de cabeza en un balde, no pueden salir de él y ha habido casos tristes hasta que, o sea, no es una asfixia por inmersión solamente, sino que se ahogan. Y la variación en los sitios del evento por edades en niños pequeños ocurre más en piscinas y colecciones de agua dulce, y los adolescentes, por su rasgo de que son más temerarios, los eventos ocurren más en fuentes naturales, en sitios de colecciones de agua natural, el mar, ríos, pozas, y ocurre también más asociado a alcohol y drogas. Las quemaduras es otra de estos eventos. Es la causa del 10% de muertes por trauma, por lesiones, globalmente, y en niños menores de 5 años es mayor. Es importante recordar que la mayoría de estas lesiones ocurren en el hogar, que se supone que es el sitio más seguro donde un niño puede estar. La mayoría son por escaldadura o por líquido caliente. Y en otros países tiene mucha importancia lo que es la mortalidad por intoxicación por monóxido de carbono, cosa que no ocurre tanto en nuestros países, pero en lugares donde necesitan aislar por calor o por frío. eh, entonces, cuando ocurre combustión de una de estas edificaciones, por lo que usan de aislante, eso produce mucho humo bueno, y es la principal causa de muerte. Entonces, como les digo, es el humo, no tanto la quemadura, pero está asociada. La sofocación ocurre en niños pequeñitos, menores de 1 año, aunque puede ocurrir en realidad a cualquier edad, en especial en niños menores de 3 años. Y nuestro país, bueno, en Costa Rica, hubo por varios años varias muertes por semilla de mamón. Es una
característica que tuvimos que no se describe casi en otros países, pero esa semilla de mamón está como diseñada para que si uno se le va pues por la vía inadecuada, o sea, por la vía respiratoria, puede, o sea, produce una obstrucción casi que total de la vía aérea y obviamente en esa situación la muerte ocurre muy rápido. Y si no hay nadie que sepa la maniobra de Heimlich cerca, pues prácticamente no hay nada que hacer. O sea, llegan al hospital ya cuando no se puede hacer nada. Pero puede ocurrir por objetos orgánicos e inorgánicos. Y de aquí lo importante de los niños, como ustedes bien saben, parte de la etapa de exploración del mundo cuando son preescolares, es llevarse las cosas a la boca. De allí lo importante de qué se pueden llevar a la boca y que sea un objeto que no pueda llegar a la vía aérea. El homicidio es la segunda causa de muerte por lesiones en niños menores de 1 año. El homicidio pues ocurre en niños pequeños y, y eso ocurre por trauma contuso, principalmente en trauma craneoencefálico y abdomen. En adolescentes ocurre más por arma de fuego o arma blanca. Y este es un problema que, por ejemplo, en Estados Unidos tiene especial relevancia, sobre todo en la población afroamericana. Los adolescentes afroamericanos tienen una tasa de homicidio mucho más alta que en otros países, de adolescentes de otros países en el mundo. En cuanto a suicidio, la mayoría de los casos, esto sí muy raro en niños pequeños, aunque anecdóticamente les puedo decir que nosotros hemos tenido en emergencia niños de 5, 6 y 7 años que han intentado suicidarse, pero no es la norma, o sea, la mayoría son mayores de 10 años o más. Pero es la segunda causa de muerte en adolescentes, después de las lesiones por vehículo automotor. Y los hombres o los varones tienden más a intentarlo cuando realmente tienen el deseo con arma de fuego. Y las mujeres por ingestiones tóxicas. Esto es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando se quiere prevenir. En 1958, las barras en gris son los niños de 1 a 4 años y las barras anaranjadas de 5 a 19. Y ahí hay una comparación de lo que era Estados Unidos y Suecia en esos años. Suecia hizo una campaña muy intensiva de prevención, principalmente con lo que eran intoxicaciones, lesiones por vehículo automotor, obviamente que era la principal causa de lesiones, igual que ahora. Y vean que en 1986, aunque en Estados Unidos bajó, esa campaña de prevención fue muy exitosa en Suecia. Los números bajaron dramáticamente, lo que prueba que es un error llamarle accidentes a estos eventos, porque como les digo, y lo repito, son eventos que son prevenibles. Entonces, ¿qué podemos hacer para, pues, en una consulta, qué se recomienda decirle a los padres y esto según pues lo que ocurre más frecuentemente en cada grupo etario? Siempre va a encontrar una recomendación con la más frecuente de todas, que es pues las lesiones por vehículo automotor. Entonces, en el recién nacido, se va a insistir en que todo niño tiene que ser transportado con un dispositivo de seguridad en un automóvil. Eh, Se va a hablar del control de la temperatura del agua caliente y ya les voy a explicar por qué. Detectores de humo en el hogar. Esta es una medida que es muy barata y tremendamente efectiva para evitar lesiones, quemaduras por incendios y, y en algunos casos incluso intoxicaciones por monóxido. Y también se debe hablar de que la cuna o el lecho debe ser seguro. Los barrotes, las distancias entre barrotes, que no haya ningún, o sea, que sea solamente el colchón, la cobija, que no haya ningún elemento eh, que, que haga que este niño pueda sofocarse. El auto del recién nacido es un asiento, el dispositivo de seguridad,
Eso se coloca en el centro del asiento trasero y el bebé va mirando hacia atrás. Hay que tener mucho cuidado, pues, en fijar los cinturones de seguridad o por los sistemas de anclaje que tienen estos asientos. Y los bebés van, como les digo, viendo hacia atrás, inclinados de 45 grados. Y les voy a presentar, pues, una, una fotografía. Eh, Ese bebecito está eh, con un dispositivo correctamente colocado y bueno, en el centro del asiento trasero. Y si hay necesidad de cobijar al niño, hay que recordar pues que la cobija se pone encima y no debajo de los cinturones de seguridad, y la hebilla pues recordar que va más o menos a la altura de los hombros. El dispositivo de arriba es muy grande y el de abajo está fijado en la abertura, en una de las aberturas que tiene el asiento, pero que no es para fijar el dispositivo de seguridad. Entonces hay que tener cuidado con eso. El de arriba es un Moisés, ¿verdad? Que está bien para que el niño duerma en la casa, pero no es un dispositivo de seguridad para un automóvil. Y bueno, y esa imagen, ojalá en el asiento delantero de la mamá llevando al recién nacido, ¿verdad? Pues quizá dentro de la ignorancia, quizá eh, puede verse muy maternal, pero es tremendamente, o sea, es la peor manera de llevar un recién nacido, me refiero. Si ocurre un choque, está demostrado que incluso a velocidad baja, la mamá no es capaz de sostener a su bebé, y lo más probable es que pues se dé de alma contra el parabrisas, ¿verdad? Entonces, nunca, nunca debemos transportar a un bebé eh, o a un niño incluso más grande en el regazo. Todos los niños tienen que ir en un dispositivo de seguridad que según su edad, ¿verdad? Y hay básicamente 4. ¿Y por qué les decía los detectores de humo? Eh, pues estos dispositivos cuestan la mayoría menos de 4 o 5.000 colones, y detectan pues muy tempranamente, ¿verdad? Cuando se produce humo en una casa, bueno, o en una habitación, y previenen el 85 a 90% de las muertes y lesiones relacionadas con incendios. Y esta información viene ya desde la década de los 80. Entonces, esta es una medida muy efectiva para, para prevenir. Y hay que recordar, prevenir lesiones por quemaduras e intoxicaciones con monóxido de carbono. Y hay que recordar que muchas veces, me refiero, en el día, pues podemos darnos cuenta, pero estos eventos pueden ocurrir en la noche. Y, y me refiero, entonces pueda que no nos percatemos tempranamente por nuestra cuenta, pero un detector de humo sí lo hace, y tempranamente. Entonces esto es cuando el bebé es recién nacido. Ya en las consultas de los niños lactantes, digamos de 3 meses a un año, hay que insistir en el asiento para el automóvil, que pues básicamente eh, es la misma recomendación. Y la temperatura del agua caliente, ya a estas edades los niños empiezan a gatear, y algunos pues ya, ya incluso antes del año pues caminan. Entonces hay que insistir en que no haya ninguna colección de agua en la casa. Como les digo, hasta un balde puede ser eh, una colección de agua que le quite la vida a un niño, y ya lo hemos dicho, lo hemos visto, perdón. Y eh, las pilas, hay las pilas de antes, cuando la gente lavaba ropa a mano, las tenían siempre llenas de agua. Pues eso no puede ocurrir cuando hay un bebé pequeñito que ya empieza a subirse, y puede irse de cabeza. Igual con las lavadoras. Y prevención de sofocación, recordar pues que todo lo que tengan, sobre todo los juguetes, deben tener un tamaño tal que lo puedan a lo sumo chupar, pero no meter en la boca, o que se lo puedan tragar. Ya cuando el bebé pesa
aproximadamente unos 10 kilogramos, ya no tiene que ir mirando hacia atrás, puede ir viendo hacia adelante con un asientito, eh, bueno, que debe tener doble, doble banda en ambos hombros y con la villa más o menos en la posición de la axila, como, como esa bebé. Allí hay una villa pues, nuevamente bien colocada y bueno, esa es para un niño que todavía no pesa 10 kilogramos, el que está abajo, que, eh, con el ángulo que debe ser a 45 grados. El bebé de arriba tiene las correas muy flojas, entonces el problema es que en caso de una colisión pueda que las fajas no lo sostengan y el de abajo lo que tiene es una posición muy vertical, no está a 45 grados. Eh, Hay algunas muñecos eh, que existen para colocar en las fajas, pero no se recomiendan porque lo más probable es que hagan que la villa quede mal colocada. Y bueno, la fotografía de arriba es un bebé también que tiene un asiento muy vertical y no parece ser tampoco un dispositivo de seguridad adecuado para un bebé pequeño. En cuanto a la temperatura del agua, hay mucha diferencia con 10 grados Celsius de temperatura. Vean que a 69, 70 grados Celsius, para que ocurra una quemadura profunda, se necesita un segundo. En cambio, no más bajando 10 grados Celsius la temperatura del agua, ya requiere 5 segundos y pues en 5 segundos ya, me refiero, usualmente eh, hay tiempo de sacar al niño y bueno, ponerlo en agua fría para que la quemadura, si ocurre, no sea profunda. Entonces, por esto recomiendan que la temperatura esté regulada, no a un grado casi que de ebullición, sino ojalá como 60 o 62 grados Celsius máximo. En edad escolar, nuevamente, se insiste en el asiento para automóvil. Entonces ya hablamos del primero, el que va a 45 grados en el centro del carro, en el asiento de atrás, viendo hacia atrás. Cuando ya tienen más de 10 kilogramos de peso, ya van en un asientito viendo hacia adelante. Y cuando ya tienen aproximadamente unos 4 años, se consigue un asiento, un elevador. Eh, Hay que insistir en los tóxicos. Recuerden que pues para efectos de definición, casi que cualquier sustancia puede ser tóxica, pero nos interesan las sustancias pues, que existen comúnmente en la casa. Entonces hablamos de productos de limpieza, eh, insecticidas, pesticidas, medicamentos, entre otros, ¿verdad? Entonces, lo mejor es tenerlos fuera del alcance de los niños. Y una recomendación adicional es que si es un producto que es muy tóxico, con dosis muy bajas, y menciono organofosforados, potasa, paraquat, si ustedes no necesitan tener eso en la casa, no lo tengan. Y si necesitan comprar, por decir algo, potasa, porque tienen un drenaje o necesitan destaquear una tubería, pues usan todo el producto de una vez para que no quede guardado nada. Porque con esos productos, las consecuencias de una ingestión son terribles, y pueden ser mortales, entonces no vale la pena. Nuevamente insistir en colecciones de agua, muy en especial en lugares donde hay piscinas. Ya un niño preescolar pues difícilmente va a tener problemas con una cubeta de agua, pero ya sí empiezan a ser problemas las piscinas. Y lo que es prevención de caídas. Son niños que tal vez ya empiecen a andar en una bicicleta o en un triciclo. Aquí lo importante es recordar que si bien eh, las caídas casi nunca ocasionan una lesión seria, es mejor
como siempre, como en todo esto que les acabo de hablar, la prevención. Entonces, hay cascos para niños que andan en bicicleta, eh, y pues, los que andan en patineta o así, pues lo mismo, necesitan protección. En cuanto a la prevención de asfixia por sumersión, como les decía, en lo que es piscina, lo ideal es tener una cerca y que son cercas especiales, ¿verdad? Y que no son fáciles de abrir para los niños. Entonces, porque la idea siempre que un niño pues, esté en una piscina es que haya un adulto vigilándolo el 100% del tiempo, ¿verdad? Las colecciones de agua intradomiciliarias, que pueden ser muchas, evitarlas. Con los epilépticos, aunque es una precaución, hay que recordar pues, que un epiléptico, en especial los que no están controlados, pueden tener una convulsión en una colección de agua, en una tina, cuando se están bañando, y entonces, pues, tienen que tener cierta supervisión. En adolescentes, como recuerdan, pues, sí, eh, tratar de, pues, recordarles que si se van a bañar en pozas, en ríos, en lagunas, en el mar, eh, extremar las medidas de precaución y nunca hacerlo bajo el efecto de alcohol o alguna droga. Y alguna gente recomienda, pues, bueno, cursos de natación y de RCP para los padres de los niños que tienen piscina en la casa, pero esta medida no está, o sea, como les digo, esto es ya para la prevención terciaria de la lesión, ya es un evento que ya ocurrió, lo ideal es que el evento no ocurra. Un poquito más con respecto a los asientos, se insiste porque la lesión que más causa problemas en- después de unos pocos meses de edad son las lesiones por vehículo automotor. Ahí nuevamente. En cuanto a quemaduras, eh, hay algunas cosas importantes de saber con respecto a propiamente las quemaduras, no incendios. En primer lugar, el 85% de ellas ocurre en la cocina, entonces hay que enfatizar pues que la cocina no es un lugar de juegos. Si el niño tiene por alguna razón que estar en la cocina, recordar pues que si la olla, bueno, procurar cocinar con los discos internos de la cocina, ¿verdad? No con los que están más hacia el exterior. Y si la olla tiene agarradera, pues si es una sola, ponerla hacia adentro para que el niño no la pueda jalar. Eh, es importante, si vamos a tomar una bebida caliente, no tener un bebé con nosotros o en el regazo o alzado. Eh, y también hay algo que hablar de quemaduras eléctricas, ¿verdad? Hay dispositivos plásticos que se utilizan para tapar los tomacorrientes sin uso y se deben revisar todos los cables, estar seguros de que todos los cables de los electrodomésticos tienen una cobertura adecuada, porque una quemadura relativamente frecuente en niños pequeños es cuando muerden, ellos todos se lo llevan a la boca, se pueden llevar un cable a la boca y ocurre una quemadura muy fea en el ángulo de la boca. Usualmente cuando los niños muerden un cable que no tiene el metal que transporta la corriente bien cubierto, un cable dañado. En cuanto a las intoxicaciones, insistir en que el almacenamiento seguro es de lo más importante. Los tóxicos letales, no, ojalá no tenerlos en la casa. Hay algunos recipientes que son resistentes a que los niños los abran. Algunos insisten en el rotulado de los dos fémures y el cráneo, ¿verdad? En los productos tóxicos y que el niño sepa pues que eso no se puede tocar. Y como prevención, ya cuando el evento ha ocurrido están los centros de control de intoxicaciones. Por suerte, las intoxicaciones también, similar a las asfixias por inmersión, tienen dos picos. Uno es los niños de 1 a 3 años y el otro es los adolescentes. En los niños de 1 a 3 años usualmente son exposiciones lo que hay, no es una verdadera intoxicación en el sentido de que el niño se toma un trago nada más
una dosis que usualmente no es tóxica o que causa efectos clínicos mínimos y usualmente ingiere un solo producto. Con el adolescente, bueno, y obviamente en el niño pequeñito, pues no hay intención de causarse daño. En el adolescente es, pues, todo es diferente. Cuando un adolescente ingiere un producto, pueda que la intención sea causarse daño, puede ser claramente un intento de suicidio. Usualmente ingieren más de un producto o lo mezclan eh, y no y pueda que pasen unas horas sin que él diga que tomó algo, ¿verdad? E incluso puede hacer que el niño, perdón, el adolescente tenga manifestaciones clínicas y no se sepa que ingirió algo, que haga, pues, que se choque, que haga cianosis, dificultad respiratoria, convulsiones, un estado de coma, solo para mencionar algunos, un ataque de arritmia y pues dependiendo del tóxico, en gestiones tóxicas puede causar eso. Entonces, pero en los niños pequeñitos, donde la mayoría ocurre, más o menos el 80 al 90% de las ingestiones en la edad pediátrica son en niños pequeños, eh, por suerte casi nunca o solo en un porcentaje pequeño de los casos hay que intervenir. En cuanto a los escolares, hay que recordar que los niños no tienen la capacidad de andar solos en la calle y cruzar calles hasta los 10 años de edad. Entonces es muy importante, pues, claro, se les enseña seguridad peatonal desde antes, pero no se les deja caminar solos en la calle. Pues esto será difícil tal vez en algunas circunstancias o tal vez en comunidades rurales no se pueda. Los niños van solos a la escuela, pero eso es lo que se sabe en, bueno, en poblaciones urbanas, ¿verdad? Que los niños no tienen la capacidad de, de cruzar una calle de manera segura hasta que tienen 10 años. Eh, Nuevamente se insiste en la seguridad en piscinas y en aguas naturales. Eh, se ya más o menos hasta cuando ya son escolares, ya pueden utilizar, llega un punto donde ya no necesitan el elevador, el dispositivo de seguridad para el automóvil y ya pueden utilizar el cinturón de seguridad que trae el automóvil. En ese caso, pues obviamente lo que se recomienda es uno de 3 puntos, ¿verdad? Que sea la cintura y el hombro. Si utilizan, si usan bicicleta, deben utilizar cascos. Y aquí ya empezamos con muchachos que ya empiezan a practicar deportes, ¿verdad? O bueno, patinetas. Entonces, aquí entran ya o empiezan a entrar otros factores de riesgo, pero según el deporte que sea, existen, no hay tiempo de hablar mucho de eso, pero hay que recomendar la protección. Y en muchos de los deportes de contacto, por ejemplo, béisbol, hockey, eh, fútbol americano, cuando, hay cascos, ¿verdad? De protección. El fútbol que practicamos nosotros no tiene eso, eh, pero, eh, perdón, se insiste en que según el deporte que practiquen, deben utilizar protección. Y aquí empezamos también ya lo que es, ojalá, si existe un arma de fuego en la casa, removerla o tener un almacenamiento seguro, que para un arma de fuego hay que tener un lugar donde esté bajo llave y que la llave la tenga solo un adulto. Perdón, esta está repetida. Este es un ejemplo del elevador, o en inglés lo llaman booster, con 3 puntos de anclaje. Sí, con cinturón de regazo y hombro. Y aquí, pues, a la izquierda vemos uno que tiene 2 puntos, que no se recomienda. Bueno, tiene los 3 puntos, pero el niño se lo puso por detrás de la espalda, no se debe hacer. Esos dispositivos que se utilizan tampoco son seguros
y recordar pues que debe ir en el hombro y no debajo de la axila, como en el caso de la derecha, que también está de manera incorrecta. Los niños de 5 a 9 años pueden ser víctimas de lesiones peatonales. Son el grupo etario que más se afecta por este tipo de lesión. Entonces, como peatón, hay dos sitios que se ven principalmente afectados, aunque dependiendo de la circunstancia, pero causan fracturas graves de extremidades y sobre todo trauma craneoencefálico. Entonces es una causa importante de lesiones graves encefálicas. Y un dato importante es que un 30% de las lesiones peatonales ocurren en aceras, no es porque uno esté caminando en la calle. Entonces, el caminar en la acera puede dar una falsa percepción de seguridad y pues recordar que también en la acera pues puede invadir un automóvil la acera, ¿verdad? Y entonces, aunque ocurre más, obviamente cuando no hay aceras. Y lo que ya había mencionado, pues de la capacidad de un niño de cruzar o no la calle, de la edad que debe tener. Las lesiones por bicicleta, la principal lesión es trauma craneoencefálico. Entonces, el uso de cascos protectores ha demostrado que disminuye la lesión craneal en un 85% y la encefálica un 88%, principalmente estas dos. Entonces, se debe promover el uso de casco para bicicletas, patinetas, scooters y también importante, ¿verdad? Eh, Equitación. Con las armas de fuego, desde la década de los 90, la Academia Americana de Pediatría recomienda que ojalá no haya necesidad de tener arma de fuego en la casa. Y si la hay, entonces la recomendación es tenerla bajo llave y con una llave que la tenga solamente el adulto. Este estudio me parece muy interesante porque es información que yo creo que poca gente conoce. Es un estudio ya un poco viejo, pero no ha perdido vigencia. Hubo en Seattle, en un periodo de 5 años, 743 muertes por arma de fuego. De estas, 398, un poquito más de la mitad, ocurrieron en residencias con un arma que se guardaba en esa residencia. Entonces, de todas estas muertes, el 83% fue suicidio, 9% un inquilino, un 6% amigo del inquilino de la casa. No se determinó en unos pocos casos y en el 0.5% o en 2 casos de esas 398 muertes, solo en 2 se, se utilizó o se le dio muerte a un intruso desconocido. La principal causa o razón, perdón, por la que se compra un arma de fuego es pues para defenderse de un desconocido que entre a la casa. Sin embargo, vean que eso ocurre solo en menos del 1% de los casos. Cuando existe un arma de fuego en la casa, el riesgo más bien de que alguien que vive en esa casa se vea afectado o muera por esa arma es mucho más alto que la posibilidad de que uno con eso se defienda de un intruso desconocido. Sí, incluso a raíz de este estudio fue que se llegó a la conclusión pues, de que era mejor no tener un arma de fuego en la casa. Aunque esto es debatible, ¿verdad? Me refiero, eh, eh, no se puede prohibir. Sin embargo, es la recomendación de la Academia Americana de Pediatría. En colegiales y adolescentes hay que insistir pues en que siempre utilicen el cinturón de seguridad y recomendarles pues nunca utilizar alcohol o drogas si van a conducir. Y la fotografía que ven allí pues tiene mucho que ver con la realidad, no solo de adolescentes, pero los dispositivos electrónicos, en especial el teléfono celular, eh, han venido a representar un factor distractor visual, manual y cognitivo, porque se ha demostrado que
La posibilidad de un accidente aumenta como 3 veces cuando una persona marca un número de celular y hasta 6 veces cuando envía un mensaje de texto. Entonces, pues la recomendación obvia es que no se deben utilizar teléfonos celulares mientras se conduce. Y en el mejor de los casos, si hay que hacer una llamada, utilizar un método de manos libres. Aunque siempre, o sea, como les digo, aquí ya no va a ocurrir el distractor visual y el manual, pero el cognitivo sí, porque uno está manejando y atendiendo una llamada telefónica. Lo ideal sería no utilizarlo. La seguridad deportiva y prevención de conclusiones, y aquí pues en lo que es actividades deportivas, ya en adolescentes comenzamos a ver lesiones ocupacionales y nuevamente el adolescente es el que tiene más riesgo de suicidio, ¿verdad? Entonces es muy importante saber si existe un arma de fuego y si existe en la casa, pues que esté asegurada, que esté guardada bajo llave, que el adolescente no tenga ninguna posibilidad de tomarla. Los adolescentes tienen mayor riesgo de colisiones en términos generales, como 2,5 veces más. Y curiosamente el riesgo de incluso de muerte se va acompañado, si van, o sea, conforme más sean, quizá porque existe eh, me refiero, cuando es un pasajero, es 1,5 veces más. Cuando son dos, es 2,5 veces más. Y cuando son 3 pasajeros, es 3 veces mayor la posibilidad de muerte, quizá, porque pues en un grupo hay más, se pierden, digámoslo así, la precaución o se hacen más temerarios. Hay también mayor riesgo de colisión y de muerte cuando manejan de noche. Y también en ellos la ingesta de alcohol y drogas ilícitas es más frecuente y más riesgosa. Entonces, eh, hay que sentarse con un adolescente cuando empieza a manejar y hablarle de todas estas cosas. Y bueno, y lo que les mencioné, algo que tiene muchísima vigencia, no solo en ellos, muchísima gente que utiliza el teléfono celular cuando maneja, pero, pero se debe comenzar con ellos que están comenzando a conducir. Y después de este brochazo, recordar pues este refrán que vale más prevenir que lamentar. Es un, eh, es un tema que tiene muchísima vigencia porque, contrario a otras causas de muerte en la población pediátrica, o sea, entonces no hay quien esté preparado para esto. Obviamente la muerte de un niño, pero un padre nunca estará preparado, pero cuando un niño que la mayoría de las veces es totalmente sano, y muere en una colisión por un automóvil o muere porque se fue al fondo de una piscina y nadie se dio cuenta, eso es un evento catastrófico. Entonces, es muy importante todo lo que es prevenir todo este tipo de eventos. Muchas gracias por escucharme y de alguna manera si puedo responder a alguna duda que tengan, estoy en la mejor disposición. Muchas gracias.